cordilleranas con bastante poca frecuencia, pero en invierno con mayor frecuencia. Claro, la gente está más refugiada en el periodo de invierno desde la región del Biobío al sur, pero de todas maneras suelen ocurrir. Registros de esos animales hace 1 o 2 años, ¿cierto? Debajo de un árbol, 50 animales muertos debido a la intensidad de las magnitudes Jaime, que acabamos ¿qué de ver. hacer si uno está de vacaciones o da lo mismo y llega una tormenta eléctrica, ¿no es cierto?, de un minuto a otro? ¿Cómo guarecerse? ¿Cuáles son las medidas preventivas? Si uno lograra reconocer la nubosidad asociada a eso, que es una nubosidad muy oscura, de gran desarrollo vertical, lo hemos visto como la que aparecen en pantalla, que hay espacios de sol y otras partes bastante más oscuras. Bueno, aquí están escritas, no exponerse a espacios abiertos. Si yo no tengo la posibilidad de refugiarme en un gran campo extenso, tirarse al suelo, evitar la posición vertical, que es la que atrae, ¿cierto?, la descarga eléctrica. Y por eso no es recomendable ponerse debajo de los árboles. Estas piezas de ganado 50 que fueron hace 1 o 2 años atrás, eran porque justamente se fueron a refugiar debajo de un árbol que atrae las cargas eléctricas de la nube. O sea, no está cerca ni llevar objetos metálicos. Lo hemos visto en campos deportivos, ciertos futbolistas que por estar justamente, o asistentes del fútbol, por estar con objetos metálicos colgados, atraen la descarga eléctrica. No estar dentro de carpas. No es un buen refugio la carpa porque tiene mucha estática y tiene piezas de aluminio que atraen justamente con estas puntas, los parantes que se llaman, justamente estas descargas eléctricas. Y por supuesto, si se puede, y ojalá así sea, buscar el refugio en construcciones sólidas que puedan evitar la descarga eléctrica justamente al cuerpo del ser humano. Importantes recomendaciones para un país que no está muy acostumbrado a estos fenómenos, la gente no sabe qué hacer. Exactamente. Naturalmente algunos buscan guarecerse, por ejemplo, en los propios árboles, es peligroso. Lo mismo las antenas de celulares, la verdad es que es muy importante, Jaime, lo que nos acaba de decir. Como recomendación y manera de visualizarlo, la nube es muy oscura. Hay una sensación de humedad y calor, ¿cierto?, que es el proceso que forma esta nubosidad, y finalmente cuando ya alcanza su estado de madurez, este tipo de nubosidad descarga una buena cantidad de agua y en conjunto con eso la actividad eléctrica. Así que hay que poner atención a observar el cielo y poner atención particularmente en estas nubes que son bastante peligrosas, Rodrigo Marín. Muy rápida interesante, clase, don Jaime. interesante, Sí. de gran utilidad. Muy bien, pues. Gracias, Jaime, que te vaya Nos bien. vemos. Bueno, y una niña de 11 años lamentablemente perdió la vida este martes luego de recibir el impacto de un rayo, como lo conversábamos recién con Jaime Leighton, en la comuna de Cunco, todo esto en la región de la Araucanía. ¿Cómo protegernos si nos vemos enfrentados a una tormenta eléctrica? Lo veíamos con Jaime, pero también se lo vamos a preguntar a Néstor Morales, prevencionista de riesgo de la Universidad Central. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola. Muchas gracias Hola, por buenas darte el tardes. tiempo de conversar con nosotros. Precisamente yo creo que la pregunta es natural. No estamos acostumbrados a estos fenómenos, nos llaman la atención muchas veces y no tenemos la cultura de saber protegernos. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Veíamos algunas recién en la gráfica de Jaime Leighton, pero tú como experto, ¿qué nos podrías decir con respecto a la manera correcta de actuar ante un fenómeno de este tipo? Bueno, primero que todo, buenas tardes, como decía Marichu Rodrigo allá en estudios. Y por cierto, es importante a la gente informarle respecto de cuáles son algunas medidas básicas a tomar en cuenta para protegerse ante este tipo de eventos que, como ustedes lo han mencionado, para la gente no es común, pero en esta zona, en la ciudad, acá en el centro de Santiago particularmente, porque hay otras áreas de Chile que efectivamente tienen esta costumbre de presenciar este tipo de eventos climatológicos y que efectivamente la gente del lugar tiene ya por conocido desde hace mucho qué medidas adoptar a fin de protegerse. En particular, respecto de lo ocurrido ahora, uno podría pensar de que cuando uno se encuentra en zonas eventualmente sin protección, zonas que son abiertas, uno, como bien lo decía también el meteorólogo en el canal, debe buscar refugio en lugares que sean más alejados de zonas altas, es decir, bajar de tal manera que los rayos buscan la altura y por lo tanto de esa manera lo evitamos. Una de las medidas principales es el agacharse, pero también hay que hacer una recomendación respecto de cómo uno debe agacharse, porque se recomienda de que la posición debe ser particularmente con solo los pies tocando el suelo, porque no es solo la posibilidad de que el rayo tome a la persona estando en posición vertical, sino que también puede ocurrir que la descarga se desplaza a unos cuantos kilómetros y si la persona está tumbada en posición horizontal en el suelo, también podría recibir parte de esta descarga y por tanto tener lesiones. Por lo tanto, la recomendación se debe centrar en que uno debe ponerse en cuclillas, protegiéndose con las manos, ¿cierto?, en lo que es cabeza,
también ajustado hacia las rodillas y sin embargo solo mantener los pies sobre el suelo. Ya. Eso, de alguna manera... Sí, sí. ¿Sí? No, veamos otra de las medidas de prevención. Otra de las medidas es precisamente, que bien lo mencionaban anteriormente, es alejarse de la protección que supuestamente podría dar un árbol que puede ser de alta dimensión, digamos, una gran altura, y recordemos que el rayo va a buscar las zonas más altas. Eso significa que nosotros debemos alejarnos de estos árboles y en particular, si no tenemos otra alternativa, buscar estructuras que son más bajas, pero en comparación a otras que están cercanas que son altas. Me explico, si hay un árbol muy alto y hay otros arbustos más pequeños, yo debo buscar la protección en esos arbustos más pequeños y no elegir el árbol con la mala creencia de que ese árbol, por ser más grande, me va a proteger. Ya, minimizar el otra riesgo. circunstancia. Correcto, evitar el riesgo. Otro elemento interesante a tener en cuenta, que en el minuto que uno ya ha previsto que se acerque una tormenta y que esta es eléctrica, debe evitar llevar consigo elementos metálicos. Dado que efectivamente estos metales son un elemento, un punto de atracción de las descargas eléctricas y por tanto podría llegar directo un rayo a la persona que lo está trasladando. Y por otro lado, si uno, como ustedes lo mencionaban, en este caso ocurrió en un camping, pudiera darse que alguien está generando una actividad o está realizando una actividad relacionada con subir una montaña, ¿cierto? Escalar algún sendero. Y eso significa que a lo mejor va a llevar algunas herramientas consigo. Puede ser un bastón, pudiera ser un alicate, alguna otra herramienta posible que sea metálica y por lo tanto uno también debe recomendar que ante esta circunstancia de que se está acercando una tormenta, obviamente debemos dejar estos elementos, ojalá a una distancia mínima de unos 20-30 metros, de manera de que no sean la atracción necesaria para que un rayo pueda lesionar a la persona que los porta. ¿Ah? ¿Hay algún no sé registro? Si con eso... Sí, clarísimo todo. ¿Hay algún registro de accidentes, quizás no tan mortales como el que se vivió ayer, ¿no es cierto?, en la Araucanía? ¿Se producen en nuestro país que afecten a personas? La verdad es que los registros son bastante escasos, no llegan a ser en algunas decenas, ¿ya? Pero si lo comparamos con otros países, bien mencionaban Estados Unidos, puede ser en Europa, por ejemplo España, normalmente ellos tienen una cantidad alta de tormentas eléctricas que efectivamente generan fácilmente 2.000 muertos cada año, digamos, ¿ya? O se esperan 2.000 personas lesionadas cada año. Eso sin contar a aquellos que efectivamente también tienen otras secuelas como consecuencia de la exposición a un rayo en algún lugar. En consecuencia, aquí también recordemos que cuando uno se encuentra en casa, no porque está dentro de la casa necesariamente va a estar protegido. También tenemos casos que se ven afectados debido a que la gente por la curiosidad se acerca a las ventanas o se queda en el marco de la puerta esperando a ver un rayo. Y eso también es una consecuencia, eso también puede traer una consecuencia que puede significar grandes lesiones, importantes lesiones para la persona. Lo relevante es que la persona se cobije al interior del recinto, se aleje de espacios que pueden ser abiertos, hablamos de ventanas, hablamos de terrazas y también protegerse buscando, por ejemplo, no estar en contacto con el suelo. Se recomienda, por ejemplo, estar sobre una cama que esta no sea de metal, sino que sea una cama de madera o una silla que también sea de madera y tratando de alejar los pies del suelo de manera de evitar ese contacto y la posibilidad de lesiones por alguna descarga eléctrica. Recuerdo que el rayo puede generar una descarga que se puede desplazar hasta incluso 16 kilómetros. Por lo tanto, no solo el rayo directo puede afectar a una persona. Es verdad. Ahora, una realidad es que nuestro país no está preparado con la infraestructura para prevenir muchas veces la aparición de estos fenómenos, detectarlos a tiempo. Y también hay zonas donde se combina la vida de población con áreas más bien rurales. ¿La instalación de pararrayos sería efectiva, por ejemplo, en aquellas zonas donde hay gente, donde se vacaciona tal vez y donde estos fenómenos son más probables? Aquí hay un elemento, antes de responder directamente a la pregunta, hay un elemento esencial, que cuando uno va a hacer actividad al aire libre, debe informarse respecto del sector y las condiciones meteorológicas de esa área. Es súper relevante que la gente también tome de alguna manera la conciencia y genere actitudes de autoprotección, de propio cuidado, a fin de poder minimizar los riesgos que generan ciertas situaciones climáticas, como por ejemplo un rayo.
Cuando nosotros pensamos en adoptar medidas de prevención, efectivamente, frente a este tipo de eventos, efectivamente el pararrayos es una medida. Pero eso no lo es todo. Como en otras emergencias, cada uno de estos elementos o de las medidas de prevención que uno adopta son complementarias. Y lo más relevante es las personas informadas. Por tanto, claramente, si uno instala un pararrayo en un sector, también debe entregar otras instrucciones complementarias a la gente, indicando, por ejemplo, qué hacer en caso de una tormenta, cómo detectar una posibilidad de tormenta, cómo darse cuenta de ciertas señales para evitar a ciencia cierta las consecuencias fatales, incluso como las que hemos podido saber y conocer a raíz de esta noticia en la Araucanía. Perfecto, Néstor. Muchas gracias. Muy interesante también. Importante información. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Igual. Chao, chao. Bueno, esta mañana el gobierno quiso hacer un reconocimiento a la labor de los brigadistas cuando estos celebran su día, hoy. Se destacó el importante papel que tuvieron en el combate de los incendios forestales más grandes de la historia. Y Claudia Salas nos entrega más detalles de lo que fue esta ceremonia. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Claudia. Así es, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy es el Día del Brigadista Forestal, por eso se les hizo un reconocimiento a los brigadistas que tuvieron una labor tan importante en el combate del fuego durante la emergencia que hemos vivido en este verano. Pero también se recordó a los brigadistas caídos. Hoy se cumple exactamente un mes desde la muerte de los 13 brigadistas del incendio de Las Cardillas. Y bueno, también se reconoció a todos los demás que arriesgaron su vida, a las pérdidas también en carabineros y en bomberos. Pero también fue una jornada de balances. De hecho, el director de la CONAF hizo un balance muy positivo y que llamó bastante la atención después de todas las críticas que suscitó el actuar del gobierno frente a esta emergencia. Dijo el director Aarón Cavieres que las cifras dan cuenta que se actuó de manera extraordinaria frente a esta emergencia, muy rápido, ya que se controló en 20 días el incendio con 20.000 personas, brigadistas, bomberos, Fuerzas Armadas, tratando de combatir el fuego, que también se lanzaron 3 millones de litros de agua diaria, lo que equivale al consumo de 17 años para una familia de 4 personas, y que de todas maneras lo que sí están buscando ahora es modernizar la CONAF y también ver cuáles son las herramientas que se necesitan. Reconoció que habían algunas que en un principio fueron miradas en menos y que terminaron siendo relevantes. Les preguntamos puntualmente si eso tenía que ver con los aviones y dijo que efectivamente eso es un tema que se va a tratar. Estaba también presente en esta ceremonia la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, que también destacó la labor de los brigadistas. Dijo también que, por supuesto, todas las instituciones de nuestro país tienen que velar por la seguridad de las personas, cuando fue consultada justamente por las críticas que hay sobre el director de la CONAF, Aarón Cavieres, y también recordó al bombero de la primera compañía de Talagante, Hernán Avilés. Los invitamos a escuchar las palabras del director de la CONAF y de la ministra vocera de Gobierno. Entonces hay un conjunto de elementos del combate mismo, elementos de la posibilidad de salvar vidas que están de por medio, del número de vidas que sin duda nos duelen profundamente. Nadie puede quedar tranquilo con las vidas perdidas, pero vista la magnitud, se trata de unos incendios más grandes.